Los inicios en Rusia. Nació bajo un cielo gris y helado, en una ciudad que respiraba historia y tragedia en cada rincón. Alisa Zinovьevna Rosenbaum vino al mundo el 2 de febrero de 1905 en San Petersburgo, Rusia, en el seno de una familia judía acomodada. El frío del invierno ruso golpeaba las ventanas de la casa de los Rosenbaum, pero en su interior reinaba el calor de una vida burguesa cómoda y cultivada. Su padre, Zinovy Rosenbaum, era un exitoso farmacéutico que había construido su negocio con esfuerzo y disciplina. Su madre, Anna, era una mujer sofisticada y culta que valoraba profundamente la educación y el arte. Desde pequeña, Alisa mostró una curiosidad feroz y una inteligencia deslumbrante. Sus ojos oscuros brillaban con intensidad cada vez que abría un libro, y desde muy joven comenzó a devorar las obras de Víctor Hugo y Aristóteles. Fascinada por las historias de héroes indomables y por las ideas de la lógica y la razón. Pero la calma de esa vida privilegiada no tardaría en romperse. El despertar de una conciencia. En 1917, la Revolución Rusa estalló como una tormenta que nadie pudo detener. Los ecos de disparos y los gritos de las multitudes resonaban en las calles de San Petersburgo, donde la agitación revolucionaria se transformaba rápidamente en caos y violencia. La aristocracia y la burguesía comenzaron a caer como piezas de dominó bajo la furia de los bolcheviques. La ciudad fue devorada por un frenesí rojo, una oleada de odio hacia todo lo que representara éxito y riqueza personal. Una noche, cuando Alisa tenía 12 años, escuchó golpes violentos en la puerta de su casa. Su padre abrió y se encontró con un grupo de soldados armados que, sin mediar palabra, le exigieron que entregara su negocio. El pequeño imperio farmacéutico que Zinovy había construido con años de esfuerzo y sacrificio fue confiscado por el nuevo régimen comunista en nombre del bien común. La familia Rosenbaum quedó reducida a la nada en cuestión de horas. Alisa observó con ojos desorbitados cómo los soldados se llevaban las medicinas y el dinero, mientras su padre permanecía inmóvil, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Anna intentaba consolar a sus hijas, pero el pánico ya había echado raíces profundas en sus corazones. Fue en ese momento cuando la joven Alisa experimentó su primera revelación. El colectivismo era una fuerza oscura que destruía la creatividad, el mérito y la libertad individual. ¿Por qué alguien más debería tener derecho a lo que mi padre construyó? ¿Por qué el esfuerzo y el genio individual deberían ser sacrificados en nombre de la masa? La semilla de la rebelión había sido plantada. Una mente brillante en un mundo opresivo. A pesar de la adversidad, Alisa se refugió en el mundo de las ideas y la literatura. Su madre, que reconocía la inteligencia excepcional de su hija, le dio acceso a una amplia colección de libros y fomentó su amor por la lectura. A los 13 años, Alisa había leído y comprendido obras complejas de Platón, Aristóteles y Nietzsche. Sin embargo, fue Víctor Hugo quien dejó la marca más profunda en su joven alma. Las historias de héroes que desafiaban las injusticias sociales y las adversidades personales resonaban en su interior como un llamado de guerra. Pero su entorno no reflejaba esos ideales de grandeza. La Rusia soviética, bajo el yugo de Lenin y los bolcheviques, se había convertido en una maquinaria despiadada que castigaba la individualidad y glorificaba el sacrificio colectivo. La propaganda comunista dominaba las calles y las escuelas. Los niños eran adoctrinados para poner los intereses del Estado por encima de sus propios sueños y ambiciones. Alisa, sin embargo, no se dejó arrastrar por esa corriente. Su mente lógica y analítica detectaba las inconsistencias y las contradicciones en el discurso comunista. Un día, durante una clase de historia, el profesor hablaba sobre los beneficios del colectivismo y el deber de cada ciudadano de contribuir al bien común. Alisa levantó la mano y preguntó con voz firme: ¿por qué debería renunciar una persona a su felicidad por el bienestar de otros? El aula quedó en silencio. El profesor la miró con severidad y respondió con una respuesta vaga sobre la importancia de la solidaridad y el sacrificio. Pero Alisa no quedó satisfecha. Su mente ya había comenzado a cuestionar los cimientos ideológicos de la sociedad en la que vivía. Primera rebelión. Alisa no solo cuestionaba las ideas comunistas, las desafiaba abiertamente. En casa, hablaba con su padre sobre economía y filosofía. Zinovy, a pesar de la humillación de haber perdido su negocio, sentía orgullo por la fuerza intelectual de su hija. Alisa entendía que el comunismo no solo destruía la economía,
sino también la dignidad humana. La idea de que un gobierno pudiera tomar el fruto del trabajo de una persona y distribuirlo como mejor le parecía una afrenta moral imperdonable. A los 16 años, Alisa fue aceptada en la Universidad Estatal de Petrogrado, hoy Universidad de San Petersburgo, para estudiar filosofía e historia. A pesar de que las clases estaban impregnadas de propaganda comunista, Alisa aprovechaba cada oportunidad para desafiar las narrativas impuestas. En los pasillos oscuros de la universidad, donde las sombras del régimen acechaban, Alisa comenzó a construir su filosofía personal. Una filosofía que se alzaba como un faro en medio de la tormenta ideológica. La razón y el individualismo eran las verdaderas fuerzas que elevaban al ser humano por encima de la mediocridad. Un día, en una clase de economía política, el profesor elogió el sistema comunista como la solución definitiva a la desigualdad social. Alisa, sin dudar, replicó: ¿y qué sucede cuando un hombre de talento decide que no está dispuesto a sacrificar su genio para mantener a los mediocres? ¿Qué sucede cuando las mentes más brillantes dejan de crear porque no tienen incentivo para hacerlo? El profesor la expulsó de la clase y la acusó de ser una enemiga del pueblo. Alisa salió del aula con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez el fuego de una convicción inquebrantable ardiendo en su pecho. Sabía que no podría sobrevivir en una sociedad que sofocaba el pensamiento independiente. La única opción era escapar. El sueño americano. En 1926, con solo 21 años, Alisa obtuvo un visado para viajar a Estados Unidos bajo el pretexto de visitar a unos familiares en Chicago. La despedida de sus padres fue silenciosa y cargada de emoción. Zinovia abrazó a su hija con lágrimas en los ojos y le susurró: «Nunca olvides quién eres. Nunca olvides lo que vales». Cuando el barco que la llevaba hacia América partió del puerto, Alisa contempló el horizonte con una mezcla de tristeza y determinación. Dejaba atrás una patria que había intentado destruirla, pero llevaba consigo una fuerza interna que ningún régimen podría quebrar. Al llegar a Nueva York, la joven Alisa Zinovьevna Rosenbaum dejó atrás su nombre y su pasado. Desde ese momento, sería conocida como Ayn Rand. La guerra por la defensa de la razón, la individualidad y la libertad acababa de comenzar. De Rusia a Estados Unidos. La despedida de Rusia. Febrero de 1926. La nieve caía en gruesos copos sobre el puerto de Leningrado. La bruma helada del mar Báltico flotaba sobre el agua grisácea, envolviendo los barcos atracados en un silencio lúgubre. Alisa Zinovьevna Rosenbaum, con tan solo 21 años, se encontraba de pie en el muelle, con una pequeña maleta de cuero en una mano y una libreta gastada en la otra. Su corazón latía con violencia, una mezcla de miedo y esperanza comprimía su pecho. Su madre, Ana, estaba parada junto a ella, con una expresión dura y fría que apenas disimulaba el dolor en sus ojos. Su padre, Zinovy, se mantenía erguido, con las manos crispadas detrás de la espalda, luchando por contener las lágrimas. La despedida era inevitable, pero el peso de ese momento parecía una sentencia de muerte. Alisa sabía que no volvería a verlos. «Tienes que irte», dijo Zinovy con la voz tensa. «No hay futuro aquí para una mente como la tuya». Ana la abrazó con fuerza, y por primera vez desde que el negocio familiar fue confiscado por los bolcheviques, Alisa vio lágrimas en sus ojos. «Nunca te rindas», susurró su madre. «Di nunca dejes que te quiten tu mente». Alisa asintió, apretando los dientes. El barco que la llevaría hacia el sueño americano ya estaba preparado para partir. El visado era solo para una visita temporal a unos familiares en Chicago, pero Alisa sabía que no regresaría. No podía regresar. No después de haber visto lo que el comunismo le había hecho a su familia, a su ciudad, a su país. Cuando el barco comenzó a alejarse del puerto, Alisa permaneció en la cubierta, observando las siluetas de sus padres desvanecerse en la neblina. Sintió el frío del viento sobre su rostro y las lágrimas resbalar por sus mejillas, pero no permitió que su expresión se quebrara. Ese era el precio de la libertad. Y estaba dispuesta a pagarlo. Adiós, Rusia. No seré una esclava de tu opresión. Buscaré mi destino en una tierra donde la razón y el mérito sean reconocidos. Llegada a América, una tierra desconocida. Cuando el barco atracó en Nueva York, la Estatua de la Libertad se alzaba majestuosa en el horizonte,
bañada por la luz dorada del sol de la mañana. Alisa permaneció en la cubierta, inmóvil, con el corazón palpitando a 1000 por hora. El océano había quedado atrás, y frente a ella se extendía una ciudad vibrante, un símbolo de oportunidad y grandeza. Cuando bajó del barco, el aire estaba impregnado de una energía febril, el sonido de los carros que avanzaban ruidosamente sobre las calles adoquinadas, las voces de los vendedores en las esquinas. El bullicio de una sociedad que se movía con ritmo propio, alimentada por la libertad y el deseo de prosperar. América no era solo una nación, era una idea. Alisa había llegado para quedarse. Después de unos días en Nueva York, viajó a Chicago, donde fue recibida por unos familiares lejanos. Pero la vida en Chicago no era suficiente para saciar la ambición que ardía en su interior. La ciudad era industrial y funcional, pero carecía del magnetismo y la inspiración que ella buscaba. Lo que Alisa quería no era simplemente sobrevivir, quería crear, quería triunfar. Fue entonces cuando escuchó que, en Hollywood, la industria del cine estaba floreciendo. Las historias que se contaban en la gran pantalla tenían el poder de inspirar y transformar la sociedad. Y Alisa sabía que su destino estaba ligado a la creación de historias. Con solo unos pocos dólares en el bolsillo y una determinación de hierro, tomó un tren hacia la costa oeste. Hollywood, la tierra de los sueños y las ilusiones. El trayecto hacia California fue largo y agotador, pero Alisa pasó gran parte del viaje escribiendo en su libreta. En ella, comenzaba a esbozar las primeras ideas sobre lo que más tarde llamaría objetivismo, la creencia de que la razón y la individualidad eran las fuerzas más poderosas que el ser humano poseía. En esas páginas aparecían bocetos de personajes que desafiaban las normas, héroes que se enfrentaban a sociedades opresivas y que triunfaban gracias a su fortaleza intelectual y su voluntad inquebrantable. Cuando llegó a Hollywood, la ciudad la recibió con un sol abrasador y un aire cargado de promesas y desesperación. Los estudios de cine eran auténticas fortalezas donde los sueños se construían, y también se destruían. La competencia era feroz, y las oportunidades para una inmigrante rusa prácticamente inexistentes. Pero Alisa no era una mujer común. Consiguió un trabajo temporal como extra en el estudio de Cecil B. DeMille, uno de los cineastas más influyentes de la época. Una tarde, mientras trabajaba como extra en una escena de una película, DeMille la notó. La forma en que se movía, la intensidad de su mirada y la elegancia de su porte llamaron la atención del director, que se acercó a ella durante un descanso. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó DeMille. Ayn Rand, respondió ella con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. Ese fue el nacimiento de Ayn Rand, un nombre que eligió para simbolizar su renacimiento personal y filosófico. Rand sonaba fuerte y directo, y Ayn, derivado de la palabra finesa aino, significaba único. La elección del nombre reflejaba su convicción de que el individuo debía ser celebrado como una entidad única e irrepetible. DeMille le ofreció un trabajo como lectora de guiones en el estudio, y poco a poco Rand comenzó a abrirse camino en el competitivo mundo de Hollywood. Durante ese tiempo, conoció a Frank O'Connor, un actor apuesto y de espíritu libre que compartía su amor por el arte y la independencia. La conexión fue inmediata. Ayn quedó fascinada por su carisma y su sentido del humor, mientras que Frank quedó impresionado por la intensidad intelectual de Ayn. Se casaron en 1929, en una ceremonia sencilla pero simbólica. Frank se convirtió en el compañero de vida y apoyo emocional que Rand necesitaba para embarcarse en la creación de su obra filosófica y literaria. La creación de una filosofía. Durante los años 30, Rand comenzó a dar forma a las ideas que más tarde se convertirían en el fundamento del objetivismo. La influencia de Aristóteles y Nietzsche estaba clara en sus textos, pero Rand iba más allá, defendía que el propósito moral de la vida no era el sacrificio por los demás, sino la búsqueda racional y consciente de la propia felicidad. La razón, la lógica y el mérito personal eran las únicas herramientas legítimas para construir una sociedad justa y próspera. Comenzó a escribir ensayos y artículos sobre el individualismo y la importancia de la razón. Pero su visión filosófica no solo se limitaba a la teoría, quería llevarla al arte, al cine y la literatura. En 1936, publicó su primera novela, Los que vivimos, basada en sus experiencias en la Rusia soviética. La novela era un grito de rebeldía contra el colectivismo y una exaltación de la fuerza del individuo.
El libro fue recibido con controversia, pero también con admiración. Ayn Rand había comenzado a forjar su camino en la historia de la filosofía y la literatura. Los cimientos del objetivismo estaban puestos. La guerra por la defensa de la razón y el individualismo había comenzado. Y Ayn Rand estaba dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias. La filosofía del objetivismo. La búsqueda de la verdad. Cuando Ayn Rand comenzó a articular las bases de lo que eventualmente se conocería como objetivismo, no lo hizo como un ejercicio académico frío o abstracto. Lo hizo con la intensidad de una mujer que había sido testigo directo de la destrucción que el colectivismo podía infligir sobre la vida de las personas. Había visto cómo su familia fue despojada de su negocio bajo el régimen soviético, cómo la dignidad de los individuos era anulada en nombre de la igualdad, como las mentes más brillantes y creativas eran aplastadas bajo el peso de una ideología que valoraba el sacrificio colectivo por encima de la excelencia individual. Rand entendía algo que muy pocos filósofos habían comprendido antes, que la esencia de la existencia humana no podía estar basada en la sumisión o en la renuncia, sino en la afirmación radical del yo. La vida no podía ser definida por el sacrificio y la conformidad, sino por la búsqueda consciente y racional de la propia felicidad. No he venido a este mundo para ser un sirviente de los demás. He venido a conquistar mi propio destino. Desde muy joven, Rand había sido una ávida lectora de Aristóteles y Nietzsche. Aristóteles le proporcionó la base racional para su sistema filosófico, la idea de que la realidad es objetiva, que existe independientemente de nuestras percepciones y deseos. Nietzsche, por otro lado, la dotó de la noción de la voluntad de poder y del rechazo a la moral de los esclavos, pero Rand rechazaba el nihilismo y el irracionalismo de Nietzsche. Rand no creía que el poder o el dominio sobre los demás fueran virtudes. Para ella, la virtud suprema era la razón. Rand creía que la mente humana era la herramienta fundamental para comprender la realidad y que la razón, no la fe, no las emociones, no las tradiciones, no los dogmas, era el único medio legítimo para adquirir conocimiento. La razón era el faro que iluminaba el camino hacia la verdad, y cualquier intento de sustituirla por sentimientos o imposiciones colectivas era, en esencia, una traición a la naturaleza humana. La realidad como fundamento absoluto. El primer principio del objetivismo era que la realidad es objetiva. La realidad no es maleable, no puede ser moldeada por deseos o percepciones individuales. La existencia es lo que es, los hechos son los hechos, independientemente de las opiniones o interpretaciones de las personas. Rand lo formuló en términos claros y directos. A es A. Este principio, conocido como la ley de la identidad, se convirtió en el pilar ontológico del objetivismo. Todo lo que existe es lo que es, y la mente humana tiene la capacidad de percibir esta realidad a través de la razón. Si un puente está mal diseñado, se derrumbará, sin importar cuánto se desee que se mantenga en pie. Si una persona se niega a aceptar los hechos de la realidad, enfrentará las consecuencias inevitables de su error. Rand rechazaba la idea de que la realidad pudiera ser moldeada por la conciencia o las creencias colectivas. La verdad no era subjetiva ni relativa, no podía haber mi verdad o tu verdad. Solo existía la verdad, lo que puede ser verificado y validado racionalmente mediante la observación y la lógica. La realidad no está abierta a la negociación. La mente humana tiene la capacidad de comprenderla, pero no de alterarla a voluntad. Este principio desmantelaba de raíz las filosofías irracionalistas y subjetivistas que dominaban el pensamiento moderno. Para Rand, cualquier intento de sustituir la razón por la emoción o la fe era un acto de traición intelectual y moral. El egoísmo racional, la moral del individuo. Si la realidad era objetiva, la acción moral debía ser congruente con esa realidad. La clave para vivir moralmente, según Rand, no era el sacrificio ni el altruismo, sino la búsqueda racional y consciente de la propia felicidad. El altruismo, la idea de que el deber moral del individuo es vivir para los demás, sacrificándose por el bien colectivo, era, para Rand, la mayor de las corrupciones éticas. El altruismo exigía que las personas renunciaran a sus propios intereses, deseos y objetivos para satisfacer las necesidades de otros. Pero, ¿qué valor tiene una vida que se define por la renuncia? ¿Qué virtud hay en anular la propia identidad en favor de una masa informe y amorfa llamada sociedad? Rand defendía el egoísmo racional,
La idea de que el propósito moral de la vida es buscar la propia felicidad a través de medios racionales y productivos. Esto no implicaba explotar o dominar a otros, sino crear valor mediante el trabajo, la creatividad y la inteligencia. Ser egoísta no era sinónimo de ser cruel o manipulador, sino de ser autosuficiente y auténtico. Vivir para uno mismo no es un acto de crueldad, es un acto de integridad. Para Rand, la felicidad no era un capricho ni una emoción pasajera, sino un estado de existencia alcanzado mediante el ejercicio racional de la mente y la consecución de logros personales. La virtud suprema era la productividad, la capacidad de transformar la realidad mediante el trabajo intelectual y creativo. Capitalismo de libre mercado, el único sistema moral. Rand llevó las implicaciones éticas y metafísicas de su filosofía hacia el terreno económico y político. Si el individuo es soberano sobre su propia vida, entonces ningún sistema político o económico tiene el derecho de coaccionar al individuo o limitar su capacidad de actuar según su razón y sus intereses. El capitalismo de libre mercado era el único sistema económico compatible con el objetivismo porque se basaba en la voluntad libre de los individuos y en el reconocimiento de los derechos individuales. En un sistema de mercado libre, el éxito o el fracaso estaban determinados por la capacidad del individuo para crear valor y competir en igualdad de condiciones. Rand veía cualquier intervención estatal como una violación de los derechos individuales. Los impuestos, las regulaciones excesivas y las políticas redistributivas eran formas de saqueo moralmente inaceptables. Si una persona creaba riqueza mediante su esfuerzo y creatividad, esa riqueza le pertenecía. Cualquier intento de confiscar o redistribuir esa riqueza en nombre de la justicia social era, en esencia, un acto de violencia institucionalizada. El mercado libre es el único sistema que reconoce la soberanía del individuo y le permite perseguir su felicidad mediante el mérito y la productividad. Para Rand, el capitalismo no solo era el sistema económico más eficiente, sino el único moralmente legítimo porque reconocía al individuo como el propietario absoluto de su vida, su mente y el fruto de su trabajo. La lucha por el individuo. El objetivismo era más que una filosofía abstracta, era una declaración de guerra contra todas las formas de colectivismo, irracionalidad y control estatal. Rand entendía que las ideas tienen consecuencias, y las ideas equivocadas, el misticismo, el socialismo, el altruismo, habían destruido civilizaciones enteras. El objetivismo era un llamado a las armas intelectuales, una proclamación de independencia del espíritu humano. El hombre más noble es aquel que vive para sí mismo, que crea, que construye, que desafía al mundo no con violencia, sino con su mente. Rand sabía que su filosofía sería atacada. Sabía que sería malinterpretada y demonizada. Pero también sabía que, si una sola persona era capaz de levantar la cabeza, desafiar el conformismo y afirmar su derecho a vivir para sí misma, entonces la lucha habría valido la pena. La batalla por la razón y la libertad acaba de comenzar. El manantial y el éxito literario. La génesis de una obra revolucionaria. La idea de El manantial no surgió en una burbuja de confort. Fue forjada en el crisol de la experiencia vivida, marcada por años de lucha y persistencia, de convicciones profundas y una incansable búsqueda de la verdad. Ayn Rand, con su mente afilada y su visión implacable, había forjado la filosofía del objetivismo en su mente y corazón, y ahora, por fin, estaba lista para ponerla a prueba en el mundo. Lo haría a través de la creación de una novela, una obra de arte que sería mucho más que una simple historia. El manantial no solo sería una novela, sería una declaración de guerra intelectual, un manifiesto de rebeldía contra las convenciones y las limitaciones impuestas por la sociedad. Rand había conocido el dolor de la opresión, tanto en su Rusia natal como en los pasillos de Hollywood, donde su individualismo chocaba con las expectativas de la industria. Había sido rechazada, criticada y malinterpretada, pero nunca había cedido, nunca había comprometido su visión. En sus libros y pensamientos, siempre se había mantenido fiel a su ideal del hombre como un ser autónomo, racional y creador. El manantial sería la materialización de esa visión, la historia de un hombre que desafiaba la tiranía de la mediocridad, de un hombre que se rehusaba a ser parte del rebaño. Y, más que nada, sería la historia de la victoria del individuo sobre las fuerzas que intentan aplastarlo. El hombre que no valora su propia vida, no puede valorar la vida de los demás. El hombre que se arrastra para agradar a la multitud, no tiene derecho a existir. Howard Roark,
el prototipo del hombre nuevo. La creación de Howard Roark no fue simplemente el resultado de un proceso literario, fue una manifestación de la propia lucha de Rand por mantener su integridad frente a la adversidad. Roark era más que un arquitecto, era un símbolo viviente del hombre ideal según el objetivismo. Desde el momento en que Roark aparece en la historia, se revela como un personaje radicalmente diferente a cualquier héroe literario conocido hasta ese momento. No busca reconocimiento ni aceptación. No es un hombre que complace a los demás, sino que sigue su propio camino, guiado por su visión personal. Roark rechaza las convenciones sociales, los elogios vacíos y las críticas desmesuradas. Su único propósito es crear y transformar el mundo a través de su trabajo, sin ceder ni un milímetro ante las expectativas de la sociedad. La lucha de Roark no es solo contra las estructuras de poder que intentan someterlo, sino contra los demonios internos de duda, miedo y sacrificio que todos enfrentamos. Es un hombre que se enfrenta a las fuerzas destructivas del colectivismo, que busca el aplauso de la masa, pero que también debe lidiar con su propia solitaria batalla interna. El conflicto entre su visión individualista y los intereses del colectivo es feroz, pero Roark nunca cede, nunca compromete su arte ni su identidad. La piedra angular de su carácter es la incapacidad de conformarse, un principio que resonó profundamente en Rand y que se reflejó en cada página del libro. No hay mayor reto que el de ser fiel a uno mismo en un mundo que exige sacrificio. Un rechazo y una tormenta de determinación. El camino hacia el éxito de El Manantial fue todo menos directo. La novela fue rechazada por 12 editores antes de encontrar un hogar en la editorial Bobbs Merrill Company en 1943. La historia de este rechazo es, en sí misma, una prueba de la determinación y la resiliencia que definieron la vida de Rand. Los editores que rechazaron su manuscrito consideraban que la novela era demasiado radical, demasiado incomprensible para el público común. Howard Roark no era un héroe común, no era un personaje que los lectores podían fácilmente identificar o admirar en términos convencionales. Pero Rand, implacable y obstinada, no permitió que estos rechazos la desmoronaran. Rand no solo estaba luchando por que su libro fuera publicado, estaba luchando por un mundo en el que la libertad individual fuera respetada, por una sociedad donde los valores del individuo, su integridad y su derecho a vivir para sí mismo fueran los pilares fundamentales. Cuando finalmente El Manantial fue aceptado, Rand no vio el éxito como una simple victoria personal, lo vio como un acto de conquista intelectual. Era la prueba de que su visión, aunque impopular, tenía el poder de impactar, de transformar. El mayor obstáculo en el camino hacia el éxito no es la falta de habilidad, sino la falta de determinación. El despegue de un éxito épico. Una vez que El Manantial fue publicado, el mundo comenzó a percatarse de la poderosa visión que Rand había puesto en sus páginas. Aunque al principio la novela no fue un éxito inmediato, fue ganando popularidad poco a poco. Sus temas profundos, su crítica feroz al colectivismo, y la figura impresionante de Howard Roark como un hombre que se mantenía fiel a sus principios, comenzaron a atraer a un público cada vez mayor. El libro pasó de ser una obra marginal a convertirse en un éxito de ventas que tocaba las fibras más profundas del alma humana. El Manantial no solo era una novela, era una llamada a la rebelión intelectual, una declaración de que el individuo tiene el derecho de vivir como un ser autónomo y racional, sin ser aplastado por las expectativas del mundo. En la década siguiente, el libro fue redescubierto por generaciones de lectores que se sintieron inspirados por la figura de Roark. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue el poder de la resonancia emocional que Rand había logrado con su narrativa. Roark no solo representaba el egoísmo racional o el individualismo en términos filosóficos, representaba la dignidad del ser humano que se niega a someterse, que se niega a ser reducido a nada más que una pieza del engranaje social. El Manantial mostró que la lucha por la integridad personal y la autenticidad era una batalla que merecía la pena librar. Si no luchas por ti mismo, ¿quién lo hará por ti? La influencia cultural y el impacto intelectual. Con el éxito de El Manantial, Ayn Rand no solo alcanzó la cima del éxito literario, sino que se consolidó como una figura intelectual clave en la vida cultural estadounidense. Se convirtió en una figura influyente entre aquellos que pensaban que el sistema tradicional de valores, los sacrificios por el bien común y las intervenciones estatales eran las cadenas que mantenían a la humanidad en la oscuridad. A partir de El Manantial, Rand empezó a recibir reconocimiento dentro de los círculos filosóficos y políticos.
Su influencia comenzó a extenderse más allá de las fronteras de la literatura, y su filosofía del objetivismo empezó a calar en mentes brillantes que compartían su reivindicación de la libertad individual. La razón como medio supremo de conocimiento, y la visión de un mundo en el que los individuos, no las masas, fueran los arquitectos de sus propios destinos. El hombre que es dueño de su vida tiene el poder de cambiar el mundo a su alrededor. El manantial no solo definió una nueva era para Rand, sino que transformó el debate sobre la libertad y el colectivismo en todo el mundo. Con su éxito, Ayn Rand había demostrado que la verdad, aunque a menudo incómoda y rechazada, siempre encuentra su camino hacia la luz. La rebelión de Atlas y el impacto cultural. El despertar de un gigante filosófico. En 1957, Ayn Rand desató una tormenta literaria, intelectual y cultural con la publicación de su obra más ambiciosa, La rebelión de Atlas, Atlas Shrugged. Esta novela, una verdadera epopeya que cruzaba las fronteras de la ficción filosófica, política y moral, no solo marcaría un hito en su carrera, sino que también cambiaría el curso de la historia cultural de los Estados Unidos y más allá. Si el manantial fue la chispa que encendió la llama del individualismo radical, la rebelión de Atlas fue la explosión monumental que consolidó este movimiento y lo proyectó al mundo con una fuerza devastadora. Era más que un libro, era una declaración de guerra contra todo lo que Rand consideraba opresivo y destructivo para el individuo. La rebelión de Atlas era, en esencia, la culminación lógica de todo lo que Rand había defendido hasta ese momento, el derecho absoluto del individuo a vivir su vida para sí mismo, a crear sin restricciones, a ser dueño de sus propios logros, sin tener que sacrificar su voluntad ante los dictados de un sistema colectivo. Si en el manantial Rand había mostrado la lucha de un hombre, Howard Roark, por su integridad, ahora presentaba una huelga universal de los creadores, de aquellos que, en la sociedad, ya sea como empresarios, inventores, artistas o pensadores, son los verdaderos motores del progreso humano. Sin ellos, el mundo se desplomaría. Pero más importante aún, sin su esfuerzo, la humanidad sería un cascarón vacío, incapaz de evolucionar o de sostenerse en pie. El regreso a la lucha, la génesis de John Galt. En la rebelión de Atlas, el personaje central, John Galt, se erige como el icono definitivo de la filosofía de Rand, un hombre radicalmente autónomo, un pensador, un creador que se convierte en el líder de una huelga de los más brillantes, un retiro de todos aquellos cuya mente y creatividad dan forma al mundo. ¿Quién es John Galt? Esta pregunta, aparentemente simple pero cargada de angustia existencial, es la semilla de toda la novela. En la medida en que la historia se despliega, la pregunta resuena más fuerte, como un eco que comienza a interpelar a cada lector. Galt no es solo un personaje, es una idea viva, una representación de lo que el hombre puede llegar a ser si se niega a someterse, si se enfrenta a la mediocridad de un mundo que premia lo mediocre, lo débil y lo conformista. La huelga de los creadores liderada por Galt no es un simple acto de desobediencia, es una reafirmación filosófica de que el hombre debe ser libre para actuar según su propia razón, para perseguir su felicidad a través del esfuerzo personal y la creación de valor. En una sociedad donde el colectivismo avanza y busca exterminar la individualidad, Galt y los suyos se retiran para proteger lo que es suyo por derecho, sus mentes, sus ideas, sus logros. La novela se convierte en un manifiesto de resistencia intelectual. Los mejores de la sociedad retiran su esfuerzo, su trabajo, su genio, para demostrar que una sociedad que destruye a sus mejores pensadores está condenada al colapso. La rebelión de Atlas no es solo una huelga física, es una huelga moral y existencial, en la que los hombres dejan de ofrecer su creatividad para salvar a un mundo que se ha despojado de los valores que realmente lo sustentan. No es que nos hayamos quedado sin fuerza. Es que hemos dejado de dársela a ustedes. No nos hemos detenido, solo los hemos dejado de alimentar. Si no somos capaces de sostenernos a nosotros mismos, no tenemos valor para sostenerlos a ustedes. La huelga de las mentes brillantes, la fuerza de la individualidad. Con la huelga de John Galt, Rand reitera uno de los temas más audaces y revolucionarios de su filosofía. Sin la creatividad, la razón y la producción del individuo, el mundo se derrumba. Los hombres más brillantes de la sociedad, los que han logrado avances tecnológicos, sociales, científicos y artísticos, son el motor que hace posible que la civilización avance. Cuando el gobierno colectivista impone la mediocridad y el igualitarismo forzoso,
esos hombres se ven obligados a retirarse, a detener su esfuerzo, a decir no más. Lo que emerge es una sociedad en ruinas, un mundo donde los logros de una era anterior se derrumban bajo el peso de la incompetencia y la corruptibilidad. La huelga de los creadores no es solo un retiro físico, es un acto de desobediencia filosófica. Los protagonistas de Rand no son simplemente hombres luchando por sobrevivir, son hombres luchando por su derecho a vivir de acuerdo con su propia razón, sin ser sacrificados por un mundo que no valora lo que realmente significa la existencia individual. Los hombres que se oponen al colectivismo no se ven a sí mismos como salvadores, sino como individuos autónomos cuya existencia no depende de la aprobación de la mayoría ni de la imposición del gobierno. La frase "¿Quién es John Galt?" se convierte en un grito de guerra. Uno de los aspectos más poderosos de la rebelión de Atlas fue el impacto cultural inmediato que tuvo la novela. La pregunta "¿Quién es John Galt?" se convirtió en un símbolo de resistencia. Aquellos que leían la novela, especialmente los que sentían que vivían en un mundo donde el colectivismo y el conformismo imponían su dictadura, encontraron en esta frase una llamada a la acción. El personaje de Galt representaba más que un hombre o una figura literaria. Era el grito desesperado de un mundo que había olvidado el valor del individuo. La frase se convirtió en un símbolo poderoso, que no solo resonó en las páginas de la novela, sino que se instaló en la conciencia colectiva de los lectores. En su repetición, en la desesperación con la que se pronunciaba, reflejaba la sensación de que todo el sistema de valores estaba en crisis. Era una frase cargada de angustia, pero también de una extraordinaria energía, como si las personas estuvieran pidiendo una respuesta a una sociedad que había perdido el rumbo. El impacto cultural, el nacimiento de un movimiento filosófico. El efecto de la rebelión de Atlas fue devastador, pero también profundamente liberador. La novela consolidó el objetivismo como un movimiento filosófico. Rand no solo había creado una historia, sino que había establecido una base teórica sobre la cual se levantarían comunidades y pensadores que se identificarían con su visión radical del mundo. La novela se convirtió en un punto de referencia para todos aquellos que consideraban que la cultura estaba perdiendo sus valores fundamentales: el individualismo, la razón y el libre albedrío. Los empresarios, los intelectuales y las personas que creían en la autonomía de la mente comenzaron a identificar la rebelión de Atlas como una fuente de inspiración. Un faro que iluminaba el camino hacia un mundo donde el hombre pudiera ser dueño de su propio destino. La rebelión de Atlas no solo cambió la forma en que pensaban los individuos, sino que también empezó a modificar las estructuras culturales y políticas más amplias. Por primera vez, el individualismo era presentado no solo como una opción, sino como un imperativo moral. Los lectores ya no veían a los creadores como personajes aislados, los veían como los pilares fundamentales de la sociedad. Y aquellos que se resistían al colectivismo y la opresión del gobierno no eran rebeldes irresponsables, sino héroes. El legado eterno de Rand. El impacto cultural de la rebelión de Atlas no ha sido efímero. Ayn Rand logró lo impensable. Creó un movimiento filosófico capaz de desafiar los cimientos del sistema de pensamiento colectivo que dominaba el siglo XX. Con su novela, marcó el comienzo de una revolución intelectual, un renacimiento del pensamiento independiente, y dejó una huella imborrable que sigue influyendo en la política, la filosofía y la cultura contemporáneas. La rebelión de Atlas no solo es una huelga de creadores, es la larga lucha del hombre por su libertad, por su derecho a pensar y a vivir a su manera, sin que el peso de un mundo colectivista lo aplaste. Legado y críticas. La fuerza de la convicción. Cuando Ayn Rand dejó este mundo en 1982, el universo filosófico no volvió a ser el mismo. El terremoto ideológico que había generado con sus escritos siguió reverberando en la mente de generaciones, desafiando y estimulando pensamientos, ideologías y movimientos. Aunque en su vida enfrentó una constante resistencia, tanto intelectual como cultural, la magnitud de su legado quedó estampada en las almas de millones de personas que encontraron en su filosofía no solo una propuesta, sino una verdadera revelación. Si bien fue un faro para algunos, fue también una provocación visceral para otros. Su lucha constante por la verdad, por la independencia individual y por el capitalismo como sistema de libertad, la convirtió en una figura de adoración y odio a partes iguales. El impacto de Rand no fue un destello fugaz, su influencia trascendió las décadas, desafiando los paradigmas morales, políticos y económicos que la humanidad había aceptado como absolutos.
A lo largo de su vida, y aún después de su muerte, sus escritos siguieron haciendo una cosa que pocos filósofos pueden reclamar: provocar acción, revolucionar mentes, despertar espíritus dormidos y generar intensos debates en la sociedad. Las obras de Rand se convirtieron en banderas para los que luchaban por la libertad personal, la integridad intelectual, el egoísmo racional y el capitalismo de mercado libre, pero, al mismo tiempo, eran vistas como antagonistas despiadados por aquellos que temían lo que representaba una amenaza al orden establecido, un faro en la oscuridad de la mediocridad. Rand jamás se conformó con ser una observadora pasiva de la historia. Fue una activa combatiente, y como tal, se mantuvo firme en su lucha por dar a luz una filosofía audaz, desafiante y única. A través de conferencias, artículos y la fundación del Instituto de Objetivismo, Rand se dedicó durante las últimas décadas de su vida a expandir y profundizar su visión. El objetivismo, la filosofía que había fundado, no era un concepto abstracto, era un llamado a la acción, una invocación de poder, una invitación a actuar en el mundo con voluntad férrea y en total libertad. A medida que se adentraba en sus últimos años, Rand se dedicó a promover su filosofía con una intensidad que desbordaba límites, enfrentándose a la creciente polarización y la crítica feroz que llegaba desde diversos frentes. El instituto que fundó, el Instituto de Objetivismo, se convirtió en el núcleo del movimiento. A través de él, sus seguidores pudieron acceder a sus enseñanzas, conferencias y escritos. Pero también era un campo de batalla donde las ideas de Rand se defendían y se compartían entre aquellos que creían en la idea del hombre como un ser racional y autónomo. El objetivo era claro: combatir la mediocridad moral del mundo, defender el derecho al egoísmo racional, rechazar el altruismo y la colectivización que pretendían subyugar el espíritu humano. La controversia del egoísmo racional, la crítica más feroz. Sin lugar a dudas, el núcleo de las críticas hacia Ayn Rand se encontraba en su radical defensa del egoísmo racional. El rechazo absoluto al altruismo y la exaltación del interés propio como virtud central de la vida humana fue, y sigue siendo, una de las propuestas filosóficas más controversiales y polarizantes que se hayan presentado en la historia reciente. Rand defendió con fervor que el hombre debe vivir para sí mismo, que el egoísmo racional, entendido como la práctica de actuar según lo que es objetivamente beneficioso para uno mismo, es la única moralidad legítima. Para ella, la vida de sacrificio por los demás era una aberración, una corrupción de la naturaleza humana que solo servía para perpetuar la mediocridad y la opresión. Este aspecto de su filosofía despertó una enorme polémica en amplios sectores de la sociedad. La crítica no tardó en llegar de todas partes, desde los intelectuales progresistas, que veían en su rechazo del altruismo una peligrosa justificación para el egoísmo destructivo, hasta los líderes religiosos, que consideraban sus puntos de vista como una aberración moral. Rand no se amedrentó. Respondió a los detractores con la misma pasión y ferocidad con la que había defendido sus ideas desde el principio. Para ella, el altruismo no solo era un sistema moral defectuoso, sino una mentira peligrosa que solo servía para manipular y explotar a los individuos bajo la premisa de que debían vivir para los demás. La ironía, sin embargo, es que mientras Rand promovía el egoísmo racional, su vida misma estaba marcada por una increíble dedicación y sacrificio personal a su propia filosofía. Algo que muchos de sus seguidores interpretaron como un paradójico ejemplo de lo que significaba vivir fielmente a sus principios. El capitalismo como la última esperanza. Otra de las fuertes críticas que recibió Ayn Rand tenía que ver con su defensa del capitalismo. Rand fue una devota fanática del capitalismo de mercado libre, al que veía como el único sistema económico capaz de respetar la dignidad humana y garantizar la libertad individual. En su obra maestra La rebelión de Atlas, Rand traza un vívido retrato de una sociedad en la que el gobierno ha intervenido completamente en el mercado, controlando la producción, los negocios, la economía y, por ende, las decisiones individuales de los ciudadanos. El resultado de tal sistema es un colapso inevitable, en el que la creatividad, el mérito y el esfuerzo personal son desechados, y la sociedad se hunde en la mediocridad. Para Rand, el capitalismo no era simplemente una cuestión de riqueza, sino el sistema que garantiza la libertad y la autonomía del individuo. El control del gobierno sobre el mercado, el establecimiento de monopolios y la política de redistribución de la riqueza eran, para ella, el cáncer de la sociedad, que minaba los principios fundamentales del hombre libre. Esto, por supuesto,
atrajo una enorme cantidad de críticas por parte de aquellos que defendían el papel del gobierno en la regulación económica y la ayuda social. La defensa incansable y el legado que persiste. A pesar de las críticas implacables, el legado de Rand no solo persistió, sino que se fortaleció con el tiempo. El Instituto de Objetivismo siguió siendo una de las principales fuentes de difusión de su filosofía, y sus seguidores, aunque en su mayoría pertenecientes a las clases empresariales y libertarias, también incluyeron a muchos que veían en sus principios una alternativa al mundano conformismo de la sociedad moderna. El auge de los movimientos libertarios y la creciente popularidad del capitalismo durante los años 80 y 90 en Estados Unidos, particularmente en los círculos de políticos republicanos y empresarios, mostró que las ideas de Rand tenían un poder transformador real. El dilema de la crítica, una figura incomprendida. Por supuesto, las críticas seguían siendo feroces. Sus detractores la acusaban de ser una egoísta despiadada, de haber despreciado la importancia de la comunidad y de haber promovido un modelo de individuo aislado incapaz de empatizar con el sufrimiento humano. Muchos intelectuales progresistas sostenían que su filosofía carecía de humanidad, que era fría, calculadora, y que no tomaba en cuenta los deseos y necesidades colectivas de la sociedad. Pero aún con estos ataques, Rand había dejado una huella indeleble. En muchos rincones del mundo intelectual, su nombre resonaba con fuerza. Su influencia no solo persistió en los círculos académicos, sino que se filtró en la cultura popular, influyendo en películas, libros, discusiones políticas y programas de televisión. A pesar de las profundas divisiones que generó, nadie podía negar que Ayn Rand se había convertido en un pilar fundamental de la reflexión filosófica contemporánea. La pregunta ¿quién es John Galt? Ya no solo era una metáfora literaria, sino un grito de guerra filosófico, una señal de rebelión contra los sistemas que intentaban suprimir la voluntad humana. El legado de Rand sigue vivo, más fuerte que nunca. En los debates sobre la moralidad, el capitalismo y el papel del gobierno, sus ideas siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, desafiando a todos los que aún dudan de la autonomía individual y el poder de la razón. La historia de Ayn Rand no es simplemente una crónica de hechos, sino una narrativa de lucha intelectual y existencial, un testimonio de la fuerza inquebrantable del individuo frente a los desafíos de un mundo que, muchas veces, parece más inclinado a la mediocridad y a la conformidad que a la búsqueda de la verdadera libertad. Su vida, su obra y la filosofía que desarrolló, conocida como objetivismo, no son solo piezas fundamentales de la historia intelectual del siglo XX, sino que son una reflexión continua sobre la naturaleza humana, el propósito de la vida y el papel de la sociedad en la formación del individuo. El relato de Ayn Rand está marcado por una increíble tensión entre la idealización del ser humano como un individuo racional, autónomo y creador, y la constante confrontación con un mundo que promueve el sacrificio, la mediocridad y la sumisión al colectivo. El objeto de su lucha no fue solo una cuestión filosófica, sino una batalla existencial que trató de comprender las profundidades de la naturaleza humana, del sentido de la vida, y del lugar del ser humano en el universo. El génesis de la lucha. Ayn Rand creció en una Rusia zarista en un contexto histórico lleno de opresión política y revolución social, una época que sembró en ella un profundo rechazo hacia las ideologías colectivistas y estatistas. Desde sus primeros años, la joven Rand vio cómo el individuo era aplastado por la maquinaria del Estado y las masas. Esta experiencia le dio forma a su carácter, y la necesidad de entender la vida y de responder a la pregunta fundamental de cómo debería vivir el hombre sin renunciar a su libertad, se convirtió en la piedra angular de su pensamiento. Lo más significativo en su evolución filosófica fue su ruptura con las normas tradicionales que dominaban su entorno cultural. En lugar de aceptar sin cuestionar los preceptos religiosos, morales y políticos que le fueron impuestos, Rand desafió con valentía las ideas predominantes sobre la ética, la política y la moral. En un mundo donde muchos se sometían al sacrificio personal por el bien de otros, ella planteó una visión radicalmente diferente. El ser humano debe vivir para sí mismo, buscar su propia felicidad y actuar conforme a su propia razón. Este llamado a romper con el conformismo y a tomar las riendas de la propia vida fue lo que, finalmente, llevó a la creación del objetivismo. Un sistema filosófico profundamente comprometido con la idea de que la razón es la única guía válida para el conocimiento y la acción humana, y que el egoísmo racional es el único fundamento moral que puede llevar al hombre a la realización de su propio potencial. La batalla entre el individuo y el colectivo.
Lo que es fascinante en la historia de Ayn Rand es cómo sus ideas no solo son una defensa de los derechos del individuo, sino una respuesta feroz a la opresión que el colectivo ha ejercido a lo largo de la historia. En sus obras, y especialmente en La rebelión de Atlas y El manantial, Rand nos presenta una sociedad dividida entre aquellos que crean, innovarán y construyen y aquellos que dependen del sacrificio de los demás para sobrevivir. La tensión entre estas dos fuerzas, el individuo creador y el colectivismo que exige sumisión y sacrificio, está en el corazón de sus novelas, y plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando el motor de la sociedad, es decir, el individuo que crea y genera valor, es oprimido y aplastado por la masa? La respuesta de Rand es clara: la sociedad colapsa. En su visión del mundo, el colectivismo no solo representa un sistema político o económico, sino una enfermedad espiritual que busca extinguir lo mejor de la humanidad, la creatividad, la innovación y la capacidad del individuo para gobernarse a sí mismo. En un mundo gobernado por la solidaridad forzada, el altruismo y la igualdad como imperativos absolutos, el hombre se ve reducido a una pieza más dentro de la máquina. El colectivismo, para Rand, no solo es injusto, es un atentado contra la esencia misma del ser humano. El poder del egoísmo racional. En este contexto, la defensa del egoísmo racional es el corazón de la filosofía de Rand. Lo que ella propone no es un egoísmo destructivo, sino un egoísmo que se basa en la racionalidad y en la integridad personal. El hombre, para Rand, debe actuar de acuerdo con su propia razón, y no debe comprometerse, ni moral ni intelectualmente, para complacer a los demás. Este concepto de egoísmo racional se ha malinterpretado muchas veces, especialmente por aquellos que lo ven como un desprecio por los demás. Sin embargo, Rand defiende la idea de que, al actuar en función de nuestros propios intereses racionales, no estamos explotando ni oprimiendo a los demás, sino respetando su derecho a hacer lo mismo. El egoísmo racional es, en su visión, la única moralidad coherente, ya que solo al actuar en favor de nuestros propios intereses, de forma racional, productiva y honesta, podemos contribuir verdaderamente al progreso de la humanidad. La felicidad, entonces, no es un sacrificio ni un acto de sumisión, sino una consecuencia natural de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. El capitalismo como la única respuesta. La conexión entre el capitalismo y la libertad individual es crucial en la obra de Rand. Ella veía el capitalismo no solo como el sistema económico más eficiente, sino como el único sistema capaz de proteger los derechos individuales y permitir que los seres humanos vivieran de acuerdo con sus principios. El capitalismo, en la visión de Rand, no es simplemente un sistema de intercambio de bienes, sino un camino hacia la libertad para actuar de acuerdo con la razón, para crear, para progresar, para innovar. La intervención del Estado, para Rand, solo servía para interrumpir este proceso, para corromper las relaciones humanas y hacer de las personas dependientes, sin poder sobre su propio destino. El Estado, en su visión, no debe intervenir en la economía ni en la vida de las personas. El individuo debe ser libre para perseguir sus propios intereses, sin estar sujeto a la coerción o manipulación de un sistema que solo fomenta la mediocridad y la dependencia. La polarización de Rand, genio o egoísta. El legado de Ayn Rand es, como todo lo grande, profundamente polarizador. Es una figura imposible de ignorar, o se la ama con una devoción casi religiosa, o se la odia con la fuerza de un rencor absoluto. En su época, su filosofía fue vista como una amenaza peligrosa, y sus detractores la acusaron de ser una egoísta sin alma, una figura fría y calculadora que solo servía para justificar el egoísmo absoluto. Sin embargo, para sus seguidores, Rand fue una heroína, una mujer que desafió las normas de su tiempo y que, a través de sus escritos, nos mostró que el individuo es el verdadero motor del progreso humano. Conclusión: la relevancia de Rand en el siglo XXI. Hoy, Ayn Rand sigue siendo una figura relevante, aunque las tensiones entre individualismo y colectivismo continúan siendo parte del discurso filosófico, político y social. El capitalismo que defendió se enfrenta a nuevos desafíos, especialmente con el auge de la globalización, el progreso tecnológico y las desigualdades económicas que hoy marcan las sociedades modernas. Sin embargo, las preguntas que Rand planteó, especialmente sobre el papel del individuo frente a un mundo que muchas veces lo somete, siguen siendo tan pertinentes como lo fueron en su época. Su llamado a la autonomía, a la creación personal,
a la razón como nuestra guía, sigue siendo un farol de libertad para aquellos que se niegan a conformarse con la mediocridad impuesta por las normas sociales. La historia de Ayn Rand es la historia de un hombre que se atrevió a vivir en sus propios términos. Y esa es una lección que nunca pasará de moda. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.